Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Aquí en este programa, desde prácticamente el principio de este programa, va a ser en agosto 15 años de emisión ininterrumpida acá por Unicanal. Hemos defendido la tesis de que la elección de un ministro de la Corte Suprema de Justicia, así como la elección, por ejemplo, de un fiscal general del Estado, es un hecho político, son hechos políticos que se basan en los méritos pertinentes desde el punto de vista de la moralidad, de la carrera y de la intelectualidad que detente aquel o aquella que pretenda acceder, en este caso, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia. Por eso no se entiende esta insistencia hasta, si se quiere, perversa, de querer insistir, de querer colocar, de querer convencernos de que la elección de un miembro de este colegiado o la elección de un fiscal general del Estado está ausente de cualquier tipo de vicisitud política, que está eximido de las reglas que tienen que ver justamente con la política en un Estado republicano y democrático. Grueso error que se patentiza en situaciones hasta indecorosas, como lo que sucedió recientemente en el Consejo de la Magistratura, y que apresuradamente sus integrantes, perjudicando a todos los que rindieron bien y beneficiando a aquel que tal vez se quedó con un cuadernillo de preguntas, haciendo una igualdad hacia abajo. El Consejo de la Magistratura realmente pisó en falso. Su presidente, el doctor Scarpacielo, indicaba insistentemente luego de esto de que hay personas o grupos políticos que tratan de desprestigiar al Consejo de la Magistratura. Me permite corregirlo, doctor Oscar Pacielo, que usted sabe personalmente que le tengo un aprecio personal e intelectual. Pero penosamente, el Consejo de la Magistratura hace demasiado tiempo ya está desacreditado como un órgano que en principio no tendría nada que hacer en la elección de un integrante del máximo estrado judicial, del máximo organismo judicial de nuestro país. La elección de un integrante de la Corte Suprema de Justicia es un hecho político basado en los méritos morales, académicos e intelectuales. Dejen de querer dorarnos la píldora, dejen de querer hacernos creer de que no hay acuerdos políticos que están bien y que al final de cuentas se dejan en evidencia al intentar tapar lo evidente. Creo yo que es momento de una adecuada y serie de diálogos a nivel país para ver qué hacemos, no solamente con el Consejo de la Magistratura, también con el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y asimismo con la propia Constitución Nacional. Basta de querer mentirnos en la cara, basta. Creo que como sociedad ya estamos bastante maduros para saber las diferencias entre un concurso académico y un simple acuerdo político. Que no está mal, toda vez que el mismo se sustente fielmente en los méritos y solamente en los méritos. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. Por nuestra Constitución Nacional y las leyes vigentes, todos tenemos, más que el derecho, la obligación de exigir y de pedir que los órganos de control controlen y que los órganos de persecución penal persigan penalmente. Si bien, obviamente, el derecho a la presunción de la inocencia y la defensa en un proceso justo es también parte de toda esta ecuación de un sistema republicano y democrático, no es menos cierto que llama la atención cuando los organismos que tienen que controlar, al parecer no controlan, o controlan de acuerdo a quién debe ser controlado, y tampoco no persiguen penalmente de acuerdo a quien tiene que ser perseguido penalmente. Y es una situación que tiene que ver con una denuncia que ya se ha iniciado, no ahora, sino a principios del año pasado, en donde concejales
de la ciudad de Villa Elisa, concejales municipales, levantaron la mano y le dijeron a la Contraloría General de la República: la administración de hoy candidato a gobernador del Departamento Central Estigarribia debe ser analizada por esto. Señores de la Contraloría General de la República, señores de la Fiscalía General del Estado, algunas decisiones del señor Estigarribia colisionan con normas penales vigentes incluso. Sin embargo, este pedido de principio del año pasado hoy día aún no tiene respuesta. Hoy nos acompañan justamente dos de estos concejales municipales que habían planteado esta serie de requerimientos absolutamente en cumplimiento de su obligación de ser ellos mismos representantes de aquellas personas que lo votaron y de toda la ciudadanía de Villa Elisa, obviamente. Nos acompañan Luis Carlos Gamarra, concejal, y Diana Recalde de Villalba, concejal también. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Un placer, realmente. Buenas noches, Héctor, a toda la audiencia, y muchas gracias por la invitación. Más que nada, acá siempre somos muy caballerosos, concejal. Siempre comenzamos con la dama cuando hay una dama y un caballero. Creo que está bien, no te preocupes. No hay problema, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Qué están planteando ustedes desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de lo que tiene que ver del papel de la Contraloría General de la República en la situación del hoy intendente de Villa Elisa, Estigarribia? Buenas noches, Héctor. Gracias por brindarnos también este espacio el día de hoy. Y estamos aquí por un fundamento que creemos demasiado válido, que es justamente el nombre que lleva tu programa, por una causa justa. En realidad, nosotros cuando asumimos como concejales encontramos varias irregularidades y hicimos en su momento lo que nos correspondía, que era de ser contralores y estar al tanto de la buena administración del intendente. En este caso sería el ex intendente Ricardo Estigarribia, ¿verdad? Una de las razones o causas que encontramos y que hablamos en su momento, pedimos informes de los cuales nos percatamos fue, por ejemplo, la deuda que se generó en la caja de jubilaciones y pensiones. Empleados municipales sí, señor. Sí. Específicamente el 31 de octubre del año pasado, el 2022, coincidentemente, cuando renuncia también el señor Ricardo Estigarribia, es intendente hoy día, se generó una deuda, Héctor, en la caja de jubilaciones de 2.373 millones de guaraníes. ¿Una deuda de dónde? ¿Por qué se genera una deuda? Esa deuda se generó hasta esa fecha porque en su momento el señor Estigarribia no pagó a la caja de jubilaciones todo lo que se le venía descontando a los funcionarios. Se le descontó esa cantidad, sí, pero y nunca se generó se esa deuda. Nunca se depositó Nunca se depositó. Hasta esa fecha. Pero estamos hablando que los afectados acá no son, o sea, con todo el respeto del mundo, importantes concejales que al ser concejales luego ya tienen un cierto poder económico. Estamos hablando que los que se tocó fue, de alguna manera, la jubilación de funcionarios, del barrendero, de la barrendera, con todo el respeto, del secretario, de la secretaria, así mismo, de los que trabajan en la recolección de basura, no sé, a esa gente se le perjudicó. Así mismo. Y es lamentable, nosotros consideramos lamentable e irresponsable, ¿verdad? Porque a causa y a raíz de eso, estos funcionarios no pueden ni siquiera acceder a los beneficios que le otorga en ese derecho que tienen, ¿verdad? Entonces nosotros, como representantes de la ciudadanía, tenemos que velar por eso. ¿Y a quién pidieron que investigue esto? ¿La Contraloría General de la República? Sí, ¿Y qué dijo la Contraloría? Y no recibimos respuestas. Es por esa razón que yo agradezco este espacio que nos estás brindando, porque acudimos ya a todas las instancias posibles para justamente esclarecer y transparentar las o sea, la Contraloría, deficiencias. Usted eligió a la Contraloría
Estigarribia descontó, la administración Estigarribia descontó 2.300 millones de guaraníes en total de jubilaciones de los empleados y empleadas, funcionarios y funcionarias, humildes muchos de ellos, por un total de 2.300 millones de guaraníes, pero todo ese descuento del salario no se depositó en la caja de jubilaciones. Así mismo. O sea, es que la Contraloría no le dijo hasta ahora nada. No. Guardó recoleto silencio. Es más, hace exactamente 12 años que no va a hacer ninguna intervención dentro del municipio de Villaliza. Y nos llama poderosamente la atención, porque lo máximo que realizaron fue una evaluación en la cual le otorgaron un rango 0. Me parece raro porque la Contraloría General de la República en otros casos actúa con una celeridad Así mismo. que te digo, estamos en Europa, Sí. con todo respeto, pero actúa con una celeridad, sí, estamos en Francia, en Alemania, a veces la Contraloría saca dictámenes impresionantes. En esta ocasión, un silencio. Un silencio. Hasta Concejal ahora. Román, ¿qué hay otras cuestiones? Ustedes plantearon también otras cuestiones. Sí, Estigarribia tiene un rosario de irregularidades. Rindió cuentas a la Auditoría del Poder Ejecutivo de los fondos de FONACIDE con documentos de contenido falso. ¿Cómo? Actas de inicio de obra donde demostraba supuestamente que la obra estaba comenzando, emitía cheques, pagaba al proveedor, anticipo de obra. Un mes después emitía certificados de avance de obra. Se iba haciendo la obra en los papeles supuestamente. Otro cheque. Ese tipo de operaciones lo hizo durante el 2021 en varias obras en Villaliza. Espera, dijiste 2021. 2021. Época pandemia que todos plena estábamos hechos época pelota. de pandemia y plena época también de elecciones municipales. Estábamos nosotros todos en puja municipal cuando Sí. intendente y concejales, ¿verdad? Junio del 2021 rinde cuentas con factura de contenido falso, porque es de contenido falso, porque la obra ni un solo ladrillo en ese momento se había instalado en las escuelas. O sea, se pagó contra, o sea, se emitió cheques contra presentación de inicio de obras que realmente No se eran iniciaron. documentos, eran obras que no se iniciaron No nunca. se iniciaron, aparte, Héctor, no solamente pago de anticipo, que por ahí podemos decir, bueno, por lo menos solamente pago anticipo. No, un mes después, otro certificado de avance hora, o sea, joina la hora y ya ponen la hora en los papeles, ¿verdad? Pero, sin embargo, no ni un solo ladrillo. ¿Y a estas empresas a quiénes pertenece? Es una empresa que aparentemente es de algún allegado suyo, nosotros es una SA, pero evidentemente que es una empresa allegada porque estamos hablando de prácticamente 10 contratos para la misma empresa, el mismo fondo de FONACIDE, ¿verdad? La ley establece que vos no podés fraccionar las compras. Vos tenés que hacer, si una licitación de 1.500 millones, hacerlo de una vez, porque eso hace que los costos bajen. Pero sin embargo, él fracciona en varias obritas y otra vez le entrega al mismo proveedor. Eso llama mucho la atención. ¿Por qué hace eso? Para que no pase por la Junta Municipal. Porque a partir de una compra, de un concurso de oferta, tiene que pasar por la Junta Municipal. Entonces, todo eso es un modo operandi normal que él estaba haciendo y que nosotros denunciamos justamente a la Contraloría para que vaya e investigue. Porque son irregularidades, Héctor. Vos no podés pagar anticipo y mucho menos un avance de hora cuando vos sabes muy bien que esa hora no comenzó. ¿Hubo otros contratos, señora concejal, llamativos? Yo, si mal no recuerdo, creo que se publicó en algunos medios de comunicación un contrato que tiene que ver con Petropar, la limpieza de algo. ¿Qué pasó con eso? Sí. La tercerización. Ay, ¿qué pasó? Son tercerizaciones. A ver. En el caso de Petropar, limpieza del lote de Petropar, 1.512 millones de guaraníes cada 45 días aproximadamente, O sea, año 2021. O sea, Petropar hace un convenio con la municipalidad, para no llamar a licitación probablemente, la municipalidad tiene que entrar a limpiar eso. El patio de Petropar, 360.000 metros cuadrados aproximadamente. Sí. Y la municipalidad, en vez de ingresar esa plata así como está, terceriza otra vez, contrata a una empresa privada y finalmente es esa empresa privada la que se queda con la plata.
Empresa ¿De cuánta tercerizada. plata, de cuánto dinero estamos hablando que Petropar? Estamos hablando, Héctor, en 6 meses nomás estamos hablando de 6.048 millones, casi $1 millón. En plena época de pandemia. En plena época de pandemia. Estamos hablando, ahí está la documentación, porque nosotros todo lo que estamos hablando está documentado. Estamos hablando de enero, estamos hablando de marzo, estamos hablando de mayo y estamos hablando de julio del 2021. Plena campaña política. Nosotros decimos que si por lo menos esa plata entraba en la municipalidad, bueno, podemos considerar como una ayuda de Petropar al municipio, ¿verdad? Y que con eso se construya aulas, que con eso se reparen las calles, perfecto, pero no es pues así. Lastimosamente, vuelve a contratar una empresa tercerizada, una privada, y esa es la que se queda con el ¿Y esa empresa grueso del tercerizada a quién pertenece? En el caso del servicio de limpieza ni siquiera sabemos a quién pertenece porque pedimos informe y no nos informa, ¿verdad? No hay un retorno de información. Tanto Petropar como la municipalidad no nos informan. Está el otro caso que es la recolección de basura, que sí sabemos que pertenece a un exfuncionario de la municipalidad de apellido Mendiola. En el 2019 era funcionario de la municipalidad y en el 2021 se convierte en un super recolector de basura. La misma cosa, estamos hablando de una operación de prácticamente 7.000 millones de guaraníes. Que le paga Petropar a esa Que empresa. le paga Petropar a esa empresa que se llama AS Soluciones. Y, por supuesto, ahí ya comienza la duda. Porque, a ver, repetime el apellido de este señor. ¿Quién es? Agustín Mendiola es el funcionario. O sea, hasta el 2019 era funcionario, funcionario. y en el 2021 aparece como dueño de una empresa AS Soluciones. que Y esa firma es la un que, contrato de 7.000 millones de guaraníes con Petropar. así mismo, es correcto. Entonces ¿Habrá nosotros, ganado la lotería para tener tanto? eso es lo que nosotros decimos y por eso es que pedimos que la Contraloría vaya a la Municipalidad de Villaliza y determine si eso es realmente legal o no, porque nosotros no podemos determinar eso, nosotros hacemos la denuncia, ¿verdad? Y a partir de ahí entonces que los órganos de investigación, Fiscalía, aparezcan un poco también allí. Como dice la colega, Contraloría hace 12 años no se va por Villaliza, cosa totalmente rara, ¿verdad? Porque Contraloría mismo, Héctor, en un determinado momento hace una evaluación a todas las municipalidades y ¿sabe qué puntaje le dio a la Municipalidad de Villaliza? Cero. Estamos hablando de que no hay control interno. Entonces, ¿y por qué no se va a controlar entonces la Contraloría? Si ellos mismos dicen que no hay control interno en la Municipalidad de Villaliza. Y estamos hablando no solamente de este año, estamos hablando de prácticamente todo el gobierno del PLRA en Villaliza. Estamos hablando de 12 años. Señora concejal, Sí. observando todo esto, ¿ante qué estamos entonces? ¿Cómo se le explica a la ciudadanía de Villaliza, pero también a la ciudadanía del Departamento Central? Porque Ricardo Estigarribia es candidato a la gobernación del Departamento Central. ¿Cómo se le explica esto? Y en realidad por eso nosotros, Héctor, consideramos todas estas últimas acciones de este señor de carácter sumamente grave y preocupante a la vez, ¿verdad? Por eso nuestra lucha que continúa siempre en pie, en búsqueda de como hace eslogan el nombre de tu programa, ¿verdad? De que sea todo justo y por sobre todas las cosas transparente. Y nos preocupa de sobremanera que no obtenemos las respuestas suficientes por las instituciones que deberían en este caso también acompañar las denuncias pertinentes, ¿verdad? ¿Hay una protección política institucional? ¿Quién lo protege entonces política o institucionalmente a Ricardo Estigarribia si existe esa protección? Evidente que sí, porque no puede ser que en 12 años no haya una fiscalización, no puede ser que la Fiscalía no haya procedido conforme a la ley, ¿verdad? Porque todos sabemos que un documento de contenido falso es un delito, ¿verdad? Pero nosotros no podemos calificar, tiene que calificar la Fiscalía. Y estamos hablando de inmensas irregularidades. Estamos hablando de un polideportivo que comenzó en una audiencia pública con 4.500 millones, el mismo intendente había dicho que eso iba a costar 4.500 millones, termina costando 13.400 millones. ¿Verdad? Entonces, 3 veces el costo. Se contrata una empresa por 50 millones de guaraníes, una empresa que tenía que hacer, que hizo el proyecto, y finalmente los cálculos estaban todos mal, porque se hizo a las apresuradas, los pilotes que ellos habían colocado en el pliego no correspondían, 1.500 millones de adenda, es decir, de aumento de precio. O sea, todo eso nosotros pedimos que la Contraloría, que tiene un equipo
de fiscalizador de obra vaya in situ y verifique qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Porque nosotros tenemos limitaciones también para saber toda la parte Yo sé a estructural. ciencia cierta que la Contraloría General de la República tal vez tiene Tiene. uno de los mejores planteles de técnicos en lo que se te ocurra. Por eso. Tiene un plantel de profesionales en la Contraloría General de la República que no tiene nombre del nivel técnico que tiene esa gente. Por eso es lo que me extraña esto de la Contraloría. Me extraña mucho. Nosotros por eso necesitamos tocar el botón de alerta, que la población de la ciudadanía sepa, una persona mediática, una persona que se instaló a través de los medios, porque vos recordarás que en la pandemia se le había calificado como el super administrador, pero cuando vos ves los documentos y encontrás tremendas irregularidades, una planta de oxígeno, $230.000 que aparentemente no tiene las especificaciones técnicas que salud exige. Salud pública dice que en las plantas de oxígeno tiene que emitir oxígeno con 93 al 96% de pureza. Sí. O si no, no puede instalarse en un hospital y menos todavía un paciente, ¿verdad? Esta planta fue medida y tiene 91%. O sea, se compraron cosas apuradas sin tener en cuenta las especificaciones técnicas y que dejó de ser eficaz. Muchísimas gracias, concejales. Obviamente, el señor exintendente de Villaliza y quienes fueron mencionados en este espacio tienen todo el derecho a la réplica y me gustaría justamente escuchar sus explicaciones, pero también me gustaría escuchar las explicaciones de un Ministerio Público y de una Contraloría que son instituciones muy eficientes, pero no puede ser, porque imagínense, digo esto, si a dos concejales le responde el silencio, ¿qué garantía yo tengo, Juan Pueblo, que cuando pido alguna explicación, esa explicación me la den si a dos concejales no le dan esas explicaciones? Entonces, ¿yo qué puedo esperar? Esa es la cuestión de defender a nuestras instituciones y también exigir a quienes están al frente de las mismas que sean justos y perfectos en su desempeño para todos por igual. A la vuelta del corte, continuamos con más Causa Justa. Bueno, se ha cambiado la mesa directiva del Colegio de Abogados del Paraguay y hay cambio de turno. Y accedió a la titularidad de esta noble institución gremial de más de 80 años, un dirigente gremial también de peso, pero que no tiene ni la mitad de esos 80 años, el querido doctor Arturo Daniel, que nos acompaña, nuevo presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. ¿Cómo estás, Héctor? Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a tu audiencia. Y aquí estamos a tu disposición. Un Colegio de Abogados del Paraguay que sigue teniendo presencia, y muy firme, por cierto, en lo que hace al debate de la clase de justicia que queremos, la clase de justicia que tenemos y la clase de justicia que nos merecemos. Bueno, ese es uno de los roles del Colegio de Abogados. Indudablemente tenemos unos estatutos bastante amplios que contemplan varios roles dentro de la sociedad del Colegio de Abogados y también los fines del Colegio de Abogados. Y uno de los fines es el que estás indicando. No sé si tenemos la justicia que queremos y menos que la que nos merecemos, pero procuramos desde el Colegio de Abogados dar nuestro granito de arena y de alguna u otra manera que las cosas vayan para adelante, que todo mejore en lo que se pueda y por sobre todo no podemos negar su condición gremial, que también los asociados y agremiados tengan un mejor porvenir en lo que hace al desarrollo de su actividad profesional. ¿Cuáles van a ser las prioridades de tu administración, de tu dirigencia? Mira, Héctor, nosotros como Colegio de Abogados venimos, porque yo vengo integrando ya directivas anteriores, trabajando mucho en cierto sector crítico de lo que es la administración de justicia, de lo que ocurre de repente en algunas cuestiones que hacen al Poder Ejecutivo, Legislativo, pero descuidamos un poco a nuestros asociados. Y eso se traduce en la pérdida
de asociados por falta de cuotas, de pago de cuotas sociales, o también se traduce en la poca incorporación de nuevos asociados. ¿Cuánto cuesta asociarse al Colegio de Abogados del Paraguay? Hoy cuesta 480.000 guaraníes en forma anual. O sea, podemos pagar 480.000 guaraníes en 12 cuotas. Podemos pagar en forma fraccionada a través del sistema de débito automático, Ok. tarjeta de crédito, que esto, que lo otro, pero son 480.000 guaraníes a como dé lugar. ¿Y qué beneficios se tiene al ser asociado o miembro del Colegio de Abogados del Paraguay? Uno de los beneficios principales es el acompañamiento a los asociados en casos de tener inconvenientes, problemas en el Poder Judicial, no en el desarrollo de su juicio o de su proceso. Sí. O sea, no es que nosotros nos volvemos una especie de amigo curie que nos vamos a darle consejo de qué hacer o no hacer. Pero a todos los procesos, sean tanto civil, laboral, administrativo o penales, le rodean una cantidad de condimentos, y en esos condimentos te puede ayudar el Colegio de Abogados, o por lo menos puede levantar su voz para que ese abogado no sea violentado en sus derechos como profesional, y a veces ese grito de ayuda también beneficia en algo al cliente del abogado que está siendo perseguido, sometido, no escuchado y cosas como esas. Pero en el ámbito académico también hay ventajas, como por ejemplo el convenio con la Universidad de Bolonia, que creo que está todavía vigente, ¿verdad? Es claro, también ese es el otro sector que brinda apoyo al Colegio de Abogados en la capacitación, y justamente procuraremos en esta administración reforzar ese ámbito. Dos aspectos principales: la capacitación de todos los abogados, me incluyo, y de todos los asociados, y tratar también de que con esas actividades asociemos más gente, y el apoyo a los colegas en el día a día, que es algo que falta y que se nota con una visita al Poder Judicial. ¿Y cómo se nota? Y sencillo, las cosas mínimas. El abogado no tiene dónde sentarse, menos tiene dónde sentarse su cliente si es que lo acompaña. El abogado no tiene dónde tomar café, el abogado no tiene un baño privado para entrar, el abogado no tiene ni qué decir si es una colega abogada. Hay ciertas delicadezas que se han perdido, ¿eh? El Muchísimas. Palacio de Justicia hoy día no es ese lugar agradable para ir a trabajar. Así mismo, el Palacio de Justicia se volvió un edificio de mármol, frío, y frío en todo, porque años atrás daba gusto ir al Palacio de Justicia, daba gusto por lo menos ir a tomar un café al Palacio de Justicia, o fumar un cigarrillo para aquellos que fuman, y compartir con colegas, compartir anécdotas, conocimientos, un poco de jurisprudencia, doctrina, en esas Un poco de tertulias. lobby también, entre Y colegas. un poco de todo. Bueno, Sí. el lobby no hace el abogado lo que hace es abogar. Ese No, es entre los justamente el abogados, trabajo. te digo. Y sí, también Ah, un poco, bueno. ¿verdad? Si lo llamamos así. Pero todo eso se ha perdido porque ir al Poder Judicial hoy no es una cuestión muy agradable. Y a eso queremos apuntar mucho, a tratar de recuperar esa presencia dentro del Poder Judicial, que es cierto, con las implementaciones tecnológicas como el expediente electrónico, ya no es muy necesario concurrir al Palacio de Justicia, pero el abogado no puede ejercer su labor solamente desde su oficina. Tiene que mostrar la cara, Claro. tiene que estar encima de su Tiene que ir a abogar. Tiene que abogar, y tiene que estar con el fiscal, con el juez, con el actuario o con la autoridad que tenga que resolver algo que se le puso a su Para eso aboga. Exactamente, Sí, claro. la palabra de abogado justamente proviene de ahí. Entonces, nosotros queremos, y hoy empezamos eso, justamente hoy empezamos a marcar cierta presencia en tribunales. No es una tarea fácil, pero tenemos grandes compañeros que en esta lucha son ideales. Y bueno, esas son gente que le recuperamos dentro del Consejo Directivo. Hicimos un grupo de abogados donde perfectamente uno puede encontrar abogados que se dedican al área financiero, al área comercial, al área de los contratos, que son los que no asisten casi a tribunales. No. Y después estamos nosotros, los que comúnmente nos dicen pasilleros, Pasillero, claro. que somos los abogados de la lucha día a día, y esa es la lucha pesada, esa lucha día a día
con el juez, con el camarista, con el secretario, con el ujier. Esa es la lucha que queremos, a eso no queremos apuntar. Sumado a eso, con una mayor capacitación para todos los profesionales. Porque se vuelve una lucha desigual. Y nadie es responsable de eso. Nosotros los abogados somos en todo caso los responsables de no tener esa capacitación. El Poder Judicial le brinda a su gente, a los jueces, a los magistrados en general, a sus funcionarios, capacitación permanente, cursos en el Paraguay, cursos en el extranjero, vienen profesionales a darle cursos, viajan para recibir instrucción. Los defensores públicos, más o menos lo mismo. Los agentes fiscales dentro del ámbito de la Fiscalía General reciben un tratamiento igualitario. Los únicos que nos vamos quedando solos y atrasados somos los abogados, porque esa capacitación tiene que ser personal, tiene que ser una iniciativa propia. O sea que tiene que pagar, uno tiene que pagar. Siempre hay que pagar, alguien siempre tiene que pagar. Alguien siempre paga. Siempre alguien va a tener que pagar. Bueno, eso es lo que queremos ver, si podemos justamente enfatizar, y se hizo como bien lo dijiste vos con la Universidad de Bolonia, pero personalmente creo que necesitamos también otro tipo de capacitación. Necesitamos una capacitación más del día a día, de lo que hace el abogado todo el día, del que está en el trabajo civil, en el cobro de guaraníes, en cómo se plantean las excepciones. Práctica judicial. Y práctica de expediente o práctica en los expedientes, cómo se lleva adelante una defensa y cosas como esas. No tan básicas. Así de mal está la formación de nuestros abogados. Tan mal sale la generación de abogados para que tenemos que enseñarle técnica jurídica otra vez. Mira, Héctor, al abogado y al magistrado nadie le enseña cómo llevar adelante su trabajo. Se le enseña el conocimiento de la ley, el conocimiento del derecho, se le enseña filosofía del derecho, Sí. se le enseña una serie de cosas. Pero esa práctica se adquiere practicando justamente. Felicitaciones antes que nada, presidente, por tu cargo nuevo. ¿Cómo ves a esta corte y su polémica? ¿Y cómo ves al Consejo de la Magistratura y al jurado con sus respectivas polémicas? Todo esto que saltó en estas últimas semanas. Llamativo porque todo se da en este mes de febrero. Todo junto. El tema de la Corte, yo le atribuyo mucha responsabilidad, si estamos hablando de la nominación del vicepresidente segundo. Sí, eso estamos hablando. A esa ley 609 que creo que tiene que ser modificada. Y el primer punto que debe ser modificado es ese voto secreto que ya es inadmisible. Y además podría agregársele que inclusive el voto tiene que tener alguna fundamentación. ¿Por qué estimo que mi compañero Juan o mi compañero Pedro tiene que estar en el cargo de la presidencia o la vicepresidencia? ¿O por qué mi compañero o mi compañera no tiene que estar en ese desarrollo de la presidencia o la vicepresidencia? El primer aspecto. Segundo, creo que nuestros ministros de la Corte son muy versados y saben perfectamente que hay cosas que se nos presentan como problemas y que no son tales. Ellos tienen perfectamente la manera de resolver. Pero lo digo permanentemente, producto de la transparencia es lo que vemos. Esto probablemente siempre ocurre y nunca veíamos. ¿Qué es lo que veíamos? Frías sesiones plenarias donde no se discutía absolutamente nada más que vamos a sacar la acordada, vamos a nombrar a Juan o a Pedro en este cargo, vamos a apoyar esto, Eso es lo que vemos en la plenaria. Por primera vez vemos una verdadera discusión, vemos que hay problemas en la Corte Suprema de Justicia y lo bueno sería que la Corte Suprema de Justicia, a través de su ministro, demuestre a la sociedad que tiene la capacidad de resolverlo civilizadamente. Tienen un plazo, pense en este mes de febrero, porque esa ley 609 habla en el mes de febrero, elegirán sus autoridades. Así que creo que tienen, por lo menos para mi gusto, una oportunidad más para resolver esta cuestión. Hemos escuchado, pero brillantes doctrinas y teorías sobre
un punto o el otro, pero hay que resolver la cuestión. ¿Del Consejo y del Jurado? El tema del jurado creo que es un tema que quedó resuelto con la explicación que finalmente dio la reconsideración que planteó el doctor Oscar Paciello. Se explicó un problema legislativo de cambio de la ley, que entró la ley en vigencia un día después, que esto, que lo otro. La nominación ya en aquella administración de un vicepresidente, y creo que es un problema resuelto. Y de hecho está resuelto hoy, ¿verdad? Tienen un nuevo presidente y 2 vicepresidentes nuevos. Y el tema del Consejo es un tema que hay mucha tela por cortar. Escuchamos una explicación que yo creo que le falta un complemento, ¿verdad? Porque se termina adoptando una solución que es la más drástica, volver a someterle a un examen de conocimiento a nada más y a nada menos que a nuestros doctores en Derecho. Le imponen que nuevamente tengan un requisito que no exige la Constitución Nacional, como lo que es el someterse a un examen, pero no es el hecho en sí de someterse al examen. Y acá te tengo que hacer un paréntesis. El Colegio de Abogados del Paraguay hace tiempo viene presentando notas al Consejo de la Magistratura manifestando su oposición a los exámenes. Acá lo que nos llama la atención es que si la pérdida de ese cuadernillo no provocó ni un daño y ni un perjuicio, ¿por qué se anula el examen? Algo quedó en el tintero. Usted lo ha dicho, señor presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, doctor Arturo Daniel, un verdadero placer. Te vamos a tener mucho, ojalá, a vos y a los miembros del colegio y de los otros gremios de abogados y de magistrados aquí durante este año, en donde cumplimos 15 años, el próximo 1 de agosto. A la vuelta del corte vamos a seguir hablando sobre el Consejo de la Magistratura, pero tiene mucho que decir un postulante justamente dentro de este famoso ya edicto 9 para la Corte Suprema de Justicia. A la vuelta del corte. Nos acompaña el doctor Miguel Duré, uno de los doctores en Derecho que se ha presentado a este llamado de interesados en reemplazar a Antonio Fretes en la Corte Suprema de Justicia, que abandona el cargo en la primera quincena del próximo mes de marzo. El doctor Miguel Duré hizo varias presentaciones antes y durante y después del polémico examen del Consejo de la Magistratura. Notas que sin embargo, o presentaciones que sin embargo, hasta ahora no han tenido respuesta. Doctor Miguel Duré, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, doctor Alegre. A ver, ¿qué tenemos? Pues, ¿qué pasa en el Consejo? Ustedes como postulantes, ¿qué tienen que decir con respecto a todo esto? Sí, en realidad estamos en una situación muy difícil. Personalmente he realizado la presentación de notas que van contra los altos desarrollados por el Consejo de la Magistratura, desde la admisibilidad, la admisión de los postulantes. Ahí he presentado una nota, posteriormente con relación a los puntajes. Esas 2 etapas todavía no han concluido, sin embargo se ha pasado ya a una tercera etapa, la etapa de los exámenes. Es precisamente eso que ha provocado una situación muy difícil en relación a que existirían situaciones como que habrían algunos premiados y otros castigados en relación a la nulidad planteada por el Consejo de la Magistratura. Y esa nulidad viene argumentada en primer término por lo expuesto por uno de los miembros del Consejo de la Magistratura, quien estableció de que supuestamente uno de los postulantes se había apoderado de uno de los cuadernillos de examen. Hecho que después... ¿Se llegó a decir eso o lo que se dijo fue que se extravió uno de los cuadernillos? Que uno de los cuadernillos no retornó a la mesa. ¿Qué se dijo realmente? Porque hay varias versiones al respecto. Primeramente, el consejero a quien estoy haciendo, miembro del consejo que estoy haciendo referencia, hizo alusión directa a lo establecido en el artículo 11 del proceso de realización de la prueba de admisión, el inciso S,
que decía que al término de la prueba de admisión el postulante debe entregar la hoja de respuesta al igual que el gabarito. O sea, hizo alusión directa de que uno de los postulantes se apoderó del cuadernillo correspondiente de preguntas. Ok. Posteriormente a eso toma la palabra otro de los miembros y manifiesta claramente que hay que tener cuidado con declarar la nulidad de lo actuado en relación a que podrían existir personas agraviadas. Por supuesto, todos fuimos agraviados con esta resolución. Es más, posterior a eso, toma la palabra el presidente del Consejo de la Magistratura y él manifiesta claramente en 2 oportunidades de que no existe forma de poder adjudicar lo ocurrido a ninguno de los postulantes. Es decir, entre ellos mismos existe una divergencia, una contraposición. Y sobre esa base ellos deciden en forma unánime declarar la nulidad. Ahora bien, esa nulidad no está fundamentada y la nulidad no puede ser declarada por la nulidad ni conminada por la nulidad misma. Tiene que tener ciertos requisitos. En este caso no existió ningún requisito para poder ninguna causa justificante. No hay ninguna causa, no existe agravio, no existe no se ha violentado ningún reglamento, ningún artículo del reglamento vigente para el concurso. Entonces, mal podría haberse declarado la nulidad. Es más, ninguno de los postulantes se ha presentado algún escrito o reclamado alguna situación que le haya llamado la atención con relación a la elaboración del examen. Entregamos todos los documentos en tiempo y en forma, se procedió a la verificación de nuestros exámenes, se adjudicaron los puntos correspondientes y se procedió a la publicidad. Ahora, esa declaración de nulidad no va de acuerdo con lo establecido con la nueva ley de procedimientos administrativos, específicamente la ley número 6715 del 2021. Sí. Específicamente en su artículo 23 establece que será competente para declarar la nulidad de los actos que demande la administración el Tribunal de Cuentas de la República. Por lo tanto, lo resuelto carece de una base jurídica legal. O sea, lo que me está diciendo es que una ley sobre administración o la ley de administración del Estado, que es del 2021, le prohíbe a cualquiera tomar ese tipo de resoluciones, que tiene que ser solamente el Tribunal de Cuentas. Así mismo. O sea, lo que me está diciendo, doctor, es que el Consejo de la Magistratura violó una ley de manera consciente. No sabría decir si fue de manera consciente o inducida al error en este caso, pero esa es la situación por la cual tenemos. Y en cuanto al supuesto extravío de un cuadernillo de examen... De preguntas, porque sí, lo que se extravió es el cuadernillo de preguntas. Sí, el cuadernillo de preguntas. De serlo así, de ser cierto la información oficial emitida por el presidente del Consejo de la Magistratura, que eso se extravió después de haberse realizado el examen, el agravio no existe para los postulantes. El sumario administrativo que se está realizando es para los funcionarios y las personas que intervinieron dentro de ese proceso en el Consejo de la Magistratura. Por tanto, es una cuestión interna. Los postulantes no tenemos nada que ver en eso. Ahora, lo que me llama la atención, salvo vos, el doctor José Agustín Fernández y otro, no me acuerdo otro doctor en Derecho, el resto se cayó, los postulantes se callaron. Más de 30 doctores y doctoras en Derecho que dijeron, en este quilombo no me meto, salvo vos, en este quilombo no me meto. Y... Yo sinceramente quiero hacer pública, he recibido el apoyo del 80% de los candidatos a ministros de corte. Eso me honra. ¿Se sienten manoseados ustedes? Estamos muy manoseados y por sobre todas las cosas nadie está queriendo emitir ni hacer esta exposición ni reclamo por temor a represalias, por temor a que me bajarán punto después,
porque se vienen después del examen teórico, se vienen dos situaciones donde la valoración que se hace carece de un estricto control en cuanto a los tópicos. O sea, está al libre albedrío de cada uno de los miembros del consejo. Es un examen memorista también. Bastante memorista. Ahora, hace unos minutos he recibido un tweet de Twitter donde me sorprende. Dice que la verdad saldrá a la luz tarde o temprano. Uno de los miembros del Consejo de la Magistratura ha declarado ante una radio de que no saben si el cuadernillo de preguntas se perdió antes, no. durante o después. No, eso es fuerte. Eso no he visto yo. No he visto Así hasta es. ahora. Así es. Eso es gravísimo. Es más que grave. Eso eso ya es el colmo, en serio. Así también como Porque la versión oficial era que se extravió después. Así es, pero hizo una manifestación, puede ser verificada en el Twitter. A más de eso, también sorprendió hoy al mediodía el hecho de las imágenes de uno de los postulantes, quien al momento de la entrega de su cuadernillo o de su hoja de respuestas, la dobla por la mitad, abre el saco y lo mete dentro de su saco. Ese postulante reconoció y argumentó de que supuestamente era una hoja de respuestas. O sea, ha hecho una contravención directa a lo establecido en el reglamento y de forma pública. Esta polémica va a continuar, doctor. Quiero leer el Twitter El doctor César Ruffinelli, representante de las universidades privadas en el Consejo de la Magistratura, dijo esto a Radio Cáritas. No se sabe si es un cuadernillo de reemplazo. No se sabe si es un cuadernillo de reemplazo, si se quitó antes, durante o si se perdió después. Esa es la incógnita. Por eso se resolvió un sumario administrativo. Lo que dice el doctor César Ruffinelli es gravísimo. Por un lado hay una versión oficial que dice que esgrimida en mayoría por el Consejo de la Magistratura, indicando que el cuadernillo de respuestas, el cuadernillo de preguntas se perdió se perdió después del examen. Pero ahora sale un miembro del Consejo de la Magistratura, nada más y nada menos que el doctor César Ruffinelli, exponente altísimo de la Universidad Católica, a decir que no se sabe si el cuadernillo es un cuadernillo de reemplazo, si se perdió antes, durante o después. El Consejo de la Magistratura está en una de sus situaciones de mayor debilidad en cuanto a credibilidad en estos últimos tiempos. Es impresionante lo que está pasando. Doctor Duré, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Alegre. Bueno, disculpen esta desorganización de repente, quería ver ese tuit porque yo no lo vi antes. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Hay muchas cosas que aclarar. Y tenemos más cosas para contarles este año. Muchas cosas le vamos a contar aquí en Causa Justa. Muchísimas cosas. Nos vemos. Chao.